Muy buenas tardes a todos, gracias por su asistencia y un agradecimiento a la invitación que hace el Frente Amplio Progresista, pues para hablar de este tema que después de todas las intervenciones que ha habido, pues ya no nos queda duda y no nos debe de quedar duda de la importancia que tiene el petróleo, de las disposiciones contenidas en la Constitución sobre las reservas al Estado para que sea él el que lleve a cabo la explotación de esta importante industria. Lo que yo creo que suena paradójico, y antes de iniciar propiamente a hablar del tema, los invitaría a reflexionar en una cosa. Actualmente, la deuda total del país, es decir, los requerimientos financieros totales de este país, ascienden a 3.35 billones de pesos. Eso significa que cada mexicano, haya nacido o vaya a nacer, debe en promedio 33,000 pesos por cabeza. Lo paradójico es que de estos 33,000 pesos que debe cada mexicano, la mitad de esta deuda es o ha sido adquirida por rescates que han tenido que ver con privatización. Es decir, Fobapro, Rescate Carretero, Ingenios, fideicomisos y pidiregas, que han sido intentos poco transparentes de fomentar la inversión privada en el sector energético, han originado una deuda que a su vez, paradójicamente, ha absorbido para su servicio ingresos petroleros. Creo que desde este punto, y respeto mucho la Constitución, más allá de lo que dispone la Constitución, pues el querer resolver un problema de un sector estratégico en el país con una receta que en este país nunca ha funcionado, pues es un absurdo. Es un absurdo legal, pero es un absurdo económico y financiero. En México hablar de privatización es hablar de monopolios, es hablar de rescates, es hablar de ilegalidades, de inmoralidades y de deuda. Eso es lo que ha dado como resultado las privatizaciones, al menos en este país. Entonces, la idea de abrir la inversión privada para resolver un problema que nos debe de quedar claro, que más que un problema energético, el problema de Petróleos Mexicanos es un problema fiscal y presupuestario. Estamos pagando las consecuencias, o pagando los costos de una política económica en donde Pemex ha sido un sector damnificado, pero no diferente a lo que ha sucedido en el campo, a lo que ha sucedido en la educación, a lo que ha sucedido en la infraestructura productiva del país o en la infraestructura hidráulica. Yo les invito a que recuerden, aquí si no hay estudiantes, hay gente más grande, en las épocas cuando se caía el precio del petróleo, ¿a quienes le recortaban gasto? A Pemex, a CFE y a la Comisión Federal del Agua. Cuando ha habido excedentes petroleros, a todo mundo se le reparten, menos a Pemex, a CFE y a la Comisión Nacional del Agua. Combinado esto por una política, o originado esto por una política tributaria que está llena de poros, de porosidades, y por esa razón es por la que a Pemex, por ejemplo, en el año 2005, que tuvo ventas o ingresos por 928,000 millones de pesos, pues resulta que Pemex ese año registró una pérdida operacional de 76,000 millones.
auditor superior de la Federación, justo antes de que en este país se aprobara una reforma fiscal, advirtió y señaló que gracias a los regímenes fiscales especiales, 50 grandes contribuyentes habían pagado 74 pesos de impuesto sobre la renta. Y esa es la realidad de Pemex, una empresa a la que le expropian sus ingresos porque el Estado tiene que funcionar, pero no le regresan dinero para crecer, pues cae en un problema que decimos que es energético, pero no es energético, es fiscal y presupuestario, fundamentalmente. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Que el sexto productor de petróleo en el mundo, como es México, pues importe gasolina, importe petroquímicos. Si hace 25 años que no se construyó una refinería, pues era obvio que esto iba a pasar. Entonces, por otro lado, también tenemos que gracias a intentos privatizadores, ya lo comentaba, la industria se desintegró, se crearon estas subsidiarias de Pemex, se estableció una política de precios de transferencia que a nadie beneficia más que a las finanzas públicas, porque son las que expropian los ingresos de Pemex. Pues es claro que el país ha perdido competitividad y que nos enfrentamos a energéticos caros. Por ejemplo, México, sexto productor de petróleo en el mundo, se vende la gasolina premium, que es más o menos la comparable a estándares internacionales, en 8.80 centavos, mientras que en Venezuela se vende en 50 centavos el litro. O en Ecuador, que es el 30º productor de petróleo en el mundo, la gasolina cuesta 5 pesos. Entonces, esto es el resultado y es el balance. Hace unas semanas, unos meses, y un dato adicional. Y decimos que Pemex además tiene una deuda muy grande. Les fascina decir que Pemex tiene una deuda muy grande, cuando la deuda de Pemex es la deuda del país. ¿Cómo es posible que hace 2 o 3 años en el Congreso de la Unión se haya convertido en deuda pública pasivos de derivados del rescate bancario, que se reconozcan como deuda pública, con la garantía del propio Congreso, y se diga que la deuda de Pemex es la deuda de Pemex y no es la de la nación? Esto es verdaderamente absurdo, porque la ley del IPAC dice que si un presupuesto no se aprueba, el Congreso le va a dictar las normas y las medidas para que el IPAC pague. Pero en el caso de Pemex, no. Pemex está quebrado y la deuda de Pemex es deuda de Pemex. Es más, vamos a presentar una iniciativa donde tenga que emitir sus bonos, ciudadanos o no ciudadanos, para darle el mensaje al mundo de que la deuda de Pemex es deuda de Pemex y no es una deuda de la nación. Creo que esto es muy grave. Pero bueno, forma parte del daño que ha causado esta política económica, fundamentalmente fiscal y presupuestaria. Hace unas semanas empezamos a oír que había problemas porque el petróleo se estaba acabando, pero que también no nos preocupáramos, teníamos un tesoro en las profundidades, pero para sacarlo pues había que compartir este asunto con empresas que sí tenían la tecnología, porque no la vendían, sino compartir. Pues eso es tan absurdo como si ustedes están construyendo una casa que tiene 5 pisos, para construir los últimos 2 necesitan una grúa, y resulta que el de la grúa les dice que no, que sí les ayuda, pero que les den la mitad de la casa. O sea, así se dice. Pero eso fue lo que oímos, derivado de un diagnóstico dirigido a que pensáramos eso, porque se nos iba a acabar el petróleo. Cuando se empezó a decir que este diagnóstico estaba amañado, que todavía había petróleo en aguas someras, en tierra del litoral, y que la tecnología estaba al alcance del comercio, que se vendía hasta por internet,
Entonces entregaron su propuesta, en donde supuestamente había dos problemas con Pemex: la elevada carga fiscal y las aguas profundas. Y resulta que la propuesta que se entrega al Senado de la República ni se le baja la carga fiscal a Pemex, y ya nadie habla de aguas profundas. Yo no sé qué tenga que ver que Shell tenga una refinería aquí, que refine el petróleo, que lo transporte, que lo convierta en petroquímicos, con las aguas profundas. Tiene nada que ver.